Buen día, chicos. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Bien, un gracias, placer. Gracias por atendernos. Bueno, es el sistema acusatorio el que, digo, de alguna manera busca traer este equilibrio, esta celeridad como premisa, ¿no? En este nuevo año. Sí, exacto. Estas dos sentidos que nosotros siempre usamos, del equilibrio y la premura, en definitiva, es para hacer que los resultados sean más tempranos y de alguna manera sean más justos. Entonces, esta razón del equilibrio tiene que ver, primero, con el equilibrio fundamentalmente de las partes. Nosotros, hablo de los fiscales, Sí. representamos los intereses colectivos de la sociedad, llevamos adelante la acusación, pero además al frente en un sistema de contradicción plena, de garantías plenas, de equilibrios precisamente. El ciudadano se defiende de la imputación y de la acusación que nosotros hacemos. Entonces este nuevo sistema, el acusatorio, por eso se llama, se basa principalmente en que el fiscal acusa, la defensa hace su trabajo a partir de la defensa, controla esa acusación y el juez es un juez de garantías. Claro. Es un juez Bien. que vigila desde arriba, que vigila las garantías y luego, por supuesto, pasa a juicio. Exacto. Pero ¿qué se logra con esto? Que el juez ya no es quien lleva la instrucción, que no es quien de alguna manera construye su propia idea o relato de las cosas Claro. y también juzga. Entonces acá se dividen claramente las funciones de el fiscal que lleva adelante y sostiene toda la prueba de una acusación, un juez de garantías que controle ese procedimiento y una defensa que garantiza sus derechos de defensa sin que sea 2-1, porque vos en el sistema anterior tenías fiscales y jueces prácticamente alineados Claro. respecto de uno. Entonces acá aparece el equilibrio de las fuerzas, igualdad de armas se llama en el proceso. Lucho, ahora, obviamente, por lo que nos ha dicho Monterrizo, por lo que hemos visto, por lo que la información que han compartido, hay un punto importante que tiene que ver con los plazos. Inclusive quien habla, yo he sido muy crítico con los plazos de la justicia, que por momentos, desde mi punto de vista, suelen ser absurdos desde los plazos. Y ahora con lo que se busca en esto, ¿no? Es esto, acortar los plazos, emulando a Monterrizo. Yo decía, si la justicia llega tarde, no es justicia. Tal cual. Bueno, la idea es esta, ¿no? Empezar a cortar los plazos, que los plazos sean los más cortos posible y que el juzgado sea juzgado a tiempo. Sí, vos sabés que eso se logra por una cuestión de ritos y sentidos prácticos. El código, si uno mirara, incluso el viejo código Tomás Joffre, Sí. los plazos no eran tan largos. El problema es que los ritos, las costumbres y la cultura del expediente lo hacen muy largo. Claro. ¿Por qué? Porque cada cosa que se introducía en el expediente por escrito requería de un administrativo que lo recibiera, uno que lo pasara a despacho, otro que lo decretara, luego que lo notificara, y cuando no te lo decretaba o no te lo notificaba, dormía el sueño de los justos. Entonces, lo que sucedía no estaba dado principalmente en el concepto de plazo, sino en las prácticas y en las formas. En este proceso, más allá de que los plazos, por supuesto, son más cortos, y están pensados en función de que ya no existe la cultura del expediente. Entonces, todo se trata de audiencias orales, donde las partes, donde el fiscal y el defensor ahora tienen que adquirir la destreza de poder presentarse ante un juez por un pedido de audiencia, el juez que no debe conocer el proceso, porque es un principio, una garantía en el proceso, que no inmiscuirse, no contaminarse el proceso. Las partes transfieren la información al juez, pero de manera oral. Esto significa que estos ritos que nosotros veíamos antes de presentación de escrito, y esto que te digo, del decretante, del despachante, del que notifica, no existe, porque las notificaciones están a cargo de las partes, porque el interés de llevar un testigo está a cargo de las partes, porque la producción general de la prueba está a cargo de cada una de las partes, con un formato que el mismo código lo establece, que es un legajo fiscal informal. Entonces, todas estas cosas vienen a contribuir a la celeridad. Lo que sucedía antes, insisto, no era una cuestión de plazos fijados, sino la forma en que se desarrollaban los pasos a paso, los actos para llegar o cumplir con esos plazos. Ahí es donde se desvirtuaba el sistema. Claro, y ahí Lucho, es cuando tiene el juez ahora 48 horas, digamos, para resolver algún pedido, planteo en esta oralidad de la que hablamos, ¿no?
Sí, depende de las circunstancias. Por supuesto, Digo, sí, sí, sí. Estás Sí, hablando de flagrancia y esas cosas, sí, tiene 48 para resolver, pero como lo tiene que resolver de manera oral, salvo que sea una cosa muy compleja que necesite concluir la audiencia, retirarse, para pensar el resolutorio si fuera muy complejo. Pero pensar lo siguiente, el código transita básicamente en una primera audiencia, que es donde el fiscal formaliza los cargos que yo tengo contra alguien. Bien. Es una primera audiencia. Ujú. Luego, las partes, frente a eso, que en esa instancia se inicia en la etapa intermedia o la instancia propiamente de instrucción, salen a producir cada uno su prueba. Después tiene que, el fiscal, tiene que continuar con la investigación. Todo lo que sucede al medio, hasta llegar a una audiencia de control de acusación, si hubiera algún reproche que hacer, va por audiencia a otro tribunal, que es el Tribunal de Impugnación. Bien. Donde finalmente ahí es donde se van limpiando todas las cuestiones procesales. Aquel que no está de acuerdo con la extensión de a lo mejor de una preventiva o alguna otra medida de restricción personal, va a una audiencia y todo se discute en audiencia. De tal modo que las conclusiones se van dando en audiencia y de manera parcial respecto de cada tema. Es decir, nunca va a haber temas tan complejos que requieran grandes estudios, porque incluso cuando vos llegás a la etapa de juicio, pasaste por una etapa intermedia que es otra audiencia, la de control de acusación, donde es como un primer ensayo y donde se justifica la prueba que se va a producir, para qué ofrezco la prueba, qué sentido tiene, qué quiero probar con esto. Todo esto hace que se llegue a un juicio también mucho más limpio, sin producción de prueba innecesaria, con un propósito muy claro. Todos estos ritos, insisto, son los que enriquecen mucho el nuevo código. Y Lucho, ahora la policía tendrá, nosotros recordamos que la policía hacía el sumario, y ahora tiene una nueva herramienta en reemplazo de esto a partir del 1 de febrero. Exacto. No labra sumarios ahora. No. Y esto está pensado nuevamente en la reproducción de los ritos. Piensen lo siguiente. A ver. Vamos a imaginar que Otto, Pablo, cualquiera de ustedes dos, es policía de calle. Conoce un hecho y el otro de ustedes es el fiscal. Bien. Antes, en el sumario, vos leías un sumario que demoraba hasta 30 días, donde la policía completaba información relevante para dar inicio al trámite procesal judicial específicamente. Acá las cosas ya nacen judiciales y ese sumario no se vale por sí mismo, es decir, no requiere, no aporta ninguna prueba por el hecho de que sea un sumario escrito, requiere ser oralizado. Entonces, si uno de ustedes es el que intervino en un hecho en la calle y el otro de ustedes es el fiscal que tiene que ir ante un juez, el fiscal que no conoció el hecho porque no estuvo en el lugar, salvo que haya ido a la escena del lugar después de su intervención, porque lo llama la policía, tiene la necesidad de contar con información de calidad para poder reproducirla oralmente ante el juez. Entonces, los sumarios, que por más que tuvieran un formato determinado, eran prácticamente de redacción libre. Entonces apareció la idea de homologuemos el modo de informarnos, homologuemos el modo de presentar la información, le damos un orden cierto y estricto, para cada comisaría son todos iguales, para cada agente de policía son todos iguales, entonces viene una presentación, viene una serie de anexos que están numerados, donde en la primera presentación quien presenta el informe, el IPH que se llama, ya te hace un primer abordaje de qué vas a leer a continuación. Entonces esta sistematización de la información hace o aporta dos cosas. Primero, el fiscal sabe dónde leer, sabe exactamente en qué sección ver la situación de detenciones, en qué sección ver la situación de requisas, en qué sección ver lo que fuera, porque es un formulario completo. Entonces tenemos información cierta, tenemos información precisa, y sobre la base de eso yo puedo hacer las ampliaciones que son necesarias. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, el sumario no se basta por sí solo,
soy yo el que tengo que llevar información, Claro. soy yo el que tengo que aportar Claro. conclusiones. Entonces eso a mí me sirve como una guía de trabajo para citar testigos, para Bien. ir al lugar, para hacer verificaciones. Claro, Bien, bien. Entonces, estas lógicas son los que implican que haya dejado de usarse en todos los sistemas acusatorios el viejo sumario. claro, porque acá volvemos a esto que decías hace un minuto, que tiene que ver con cómo serán ahora conformadas las audiencias y cuáles son estas partes, que sería la fiscalía, Sí. de alguna manera, los fiscales, y después El él o la imputado con su imputada. defensa ante el juez. Exacto, y que puede ser defensor o no oficial o un abogado particular, y también pueden, Tal cual. en el caso de que lo deseen, pueden presentarse las víctimas, ¿no? Dentro de estas audiencias. Sí, sí, por supuesto, pueden presenciar, hay una ley sobre el derecho de las víctimas. Ujú. No es lo que sucede normalmente, Claro. porque la víctima, si bien tiene conocimiento pleno y tiene acceso a toda la información que lleva el fiscal adelante, nosotros como fiscales tenemos la obligación de aportarle, sobre todo porque nosotros, en el caso de la víctima, representamos a la víctima. Ujú. Ujú. Claro. Lo que sucede es que el proceso exige, de alguna manera, en el deber de objetividad, hay que mantener un equilibrio respecto de la emocionalidad de la víctima. Bien. Porque Bien. la víctima está sufriendo dolor. Claro. Nosotros estamos para defender el derecho de la víctima, pero de una manera ordenada y sistematizada, Ujú. con un deber de objetividad, Claro. que incluso, deber de objetividad, que impone que nosotros le comuniquemos hasta la defensa inclusive del imputado lo que estamos investigando, Bien. salvo reserva, por supuesto. Seguro, claro, claro. seguro, Pero seguro. digo, son delicados los equilibrios y hay que asegurarlos. Lucho, recién hacías referencia a la preventiva. ¿Deberá informarse cuánto tiempo y por qué ese Sí. tiempo? Y te pregunto por los juicios. ¿Van a sufrir una modificación también? Exacto. El principio general es, si vos mirás el artículo 18, bueno, no creo que lo tengan ustedes ahí a mano abierto, ¿no? Ujú. El artículo 18 tiene, a mi criterio, uno de los imperativos, ustedes habrán escuchado alguna vez en la moral kantiana, Sí. Sí. el imperativo categórico. Sí. Ujú. El artículo 18, permítanme leer Sí, sí, por Por un favor. favor. artículo literal, porque es muy importante. Dice, artículo 18 del Código, estamos hablando, solución de conflicto. Los jueces y fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social. La imposición de pena es el último recurso. Claro, ahí está. Este imperativo categórico es como Claro. una filosofía dentro del Código. Claro, ahí está Jueces, clarísimo. fiscales y defensores tienen que procurar primero salidas alternativas, Ujú. reparación integral. Ujú. Si a vos te robaron la bicicleta, la billetera o algo, te puedo asegurar que la víctima no le sirve, más allá que en su emocionalidad proclame que vaya preso, no le sirve, lo que le interesa es que le reparen el daño. Claro. Porque Claro. a lo mejor tenés un chico que por primera vez comete un delito, si vos lo encarcelás o su única condena o alternativa es la cárcel, lo que vas a tener en la salida es un profesional de la violencia tal vez, y tampoco le sirve a la sociedad. Claro. Entonces, tenemos nuevas formas que pensar la justicia. Sabemos, la justicia siempre llega con acontecimientos que ya están dados. La justicia siempre intenta ser, de alguna manera, la que solucione. Pero hay una vía, que es la reparación. Es lo que se llama hoy la justicia de reparación o la justicia de saneamiento. Ujú. ¿Qué es esto? Es una nueva manera de mirar y es tratar de resolver y pacificar el conflicto social. Claro. Entonces, esa mirada tiene que estar siempre presente. Por eso, la prisión preventiva es una medida de coerción personal que debe estar magnificada en el sentido que tiene que estar justificada en el tiempo. Claro, Yo claro. iré a decirle al juez, mire, yo necesito una prisión preventiva porque hay un temor respecto de las víctimas, porque hay temor fundado de fuga, entorpecimiento procesal, digamos, aparecen ciertos requisitos, pero tengo que justificar la temporalidad. Si yo tengo que hacer una medida determinada, que podría ser una cámara Gesell, Ujú. y tengo que demostrar que si el imputado está en la calle, en libertad, puede generar presión sobre el resultado de la cámara, entonces, bueno, yo pido una prisión preventiva por un tiempo determinado y la justifico en el tiempo hasta que se produzcan tales o cuales medidas. Bien. Entonces,
ya no son como antes una prisión preventiva mientras dure el proceso. Esa cosa así indefinida Claro, no tiene existe. sentido. Ahora tiene que estar justificada. Bien, y con respecto a los juicios, Con respecto a los juicios que... sí, ¿cómo serán los juicios? Porque tendrán una modificación, ¿no? De cómo se van a realizar. Los juicios, en función de la calificación que ha sido habilitada o de alguna manera resuelta por el juez de garantía, es decir, admitida. El fiscal lleva y propone una calificación. El Bien. juez termina admitiendo esa calificación, que por supuesto puede sufrir alguna variación en juicio, pero la regla es que en hechos cuya calificación implique la hipótesis de 6 o más años de prisión, deberían ir a un tribunal que es el colegio de jueces. Cuando decimos tribunal, 3 jueces integrantes del colegio de jueces, Claro, que ya no están divididos por sala como era antes, sino que se van rotando y sorteando. Pero si el imputado entiende que no es necesario ser juzgado por 3, puede pedir ser juzgado por 1. Bien. Entonces, Bien, se la regla entiende, general sí. queda así. Menos de 6 años siempre es por 1. Más de 6 años es por 3, Es por 3. salvo opción del imputado, que para tener un juicio más simple, más rápido, menos popular, es juzgado por 1. Claro. Esa siempre va a ser una opción del imputado. Bien. Vuelvo sobre la preventiva un minuto y te hago la última. Entonces las preventivas ya no son como antes, digo, que podían extenderse mientras duraba el proceso. A esto... Exacto, no pueden Eso está bueno. decirse genéricamente dictar la prisión preventiva. Claro. Es decir, incluso si los 4 meses de instrucción de sumario es el plazo que yo debo justificar, lo tengo que decir así textualmente. Claro, Y en claro. cuyo caso, a los 4 meses, si yo como fiscal no concluí, tengo 2 opciones. La primera es solicitar una prórroga de la prisión preventiva, o en realidad lo que se espera para el código es que el fiscal se apure en cumplir con el plazo y llegar a juicio Claro. dentro de los 4 meses. Claro, claro. Porque si no, automáticamente esa persona queda en libertad. Ujú, ujú. Es decir, esto también, la idea es que fiscales trabajen más rápido, Claro. que la justicia resuelva más rápido, Ujú. porque yo ahora me comprometo con los plazos. Ujú. Bueno, y con esto de que decíamos de los debates y demás, todo va a quedar registrado, digo, Todo es audiencia, Ujú. todo es video grabado, absolutamente todo. Entonces, de esta manera lo que va a ir quedando, ustedes van a ver tal vez en el expediente, que antes veías el PEC, no va a haber una cantidad de escritos, todo lo contrario, a lo mejor tú vas a encontrar un escrito pidiendo la audiencia, Claro. Claro. un escrito comunicando que has satisfecho el interés del imputado en darle información, pero después el resto son videos, porque cada audiencia, al ser oral, el Claro. registro es a través de una videograbación de esa audiencia. Bien. Y todo se revisa a partir de videograbaciones de la audiencia. Y hay, digo, ahora serían como que habrían 2 alegatos, digamos, de alguna manera, una cosa así. Sí, por Ujú. supuesto, vos tenés un alegato de apertura, Y uno de cierre, claro. por supuesto que llegamos a juicio. Tengo un Ujú. alegato de apertura, donde yo vengo y expongo, ratifico, por supuesto, la acusación que he brindado, expongo los elementos sobre los que pretendo valer y acreditar esa acusación que yo he dado, se produce el debate oral, tal cual como está previsto, y luego se hace el alegato de cierre, El de que es siempre. una conclusión, una pretendida conclusión sobre la prueba aportada por ambas partes, es decir, que yo concluyo no solo por mi prueba, sino por la eficacia de la prueba del otro. Claro. Y recíprocamente, el otro tendrá que decir cosas respecto de la eficacia de mi prueba. Por Ujú. eso se hacen alegatos de apertura, que es donde yo presento mi hipótesis de teoría del caso y sobre qué me valgo, y luego, una vez producido el juicio, se hace el de cierre, que es una conclusión sobre la eficacia de lo que se ha dicho. Bien. Excelente. Bueno, la verdad que ha quedado, me parece a mí, súper claro Sin dudas. sobre cómo funciona y me parece que, bueno, esto está bueno explicarlo de esta manera para que la gente también lo entienda y vaya entendiendo los puntos más específicos. Bueno, Luis, te queremos agradecer como siempre la No, por amabilidad favor. de atendernos, tener este ratito para poder explicarle a la gente de qué se trata este nuevo sistema acusatorio y seguramente vamos a tener alguna otra oportunidad, tal vez aquí en piso, para seguir charlando. Sí, hay que hablarlo muchísimo. Estos primeros pasos necesitan mucha divulgación y comprensión. Hay que hablarlo cientos de veces. Gracias, Lucho. Gracias, Lucho. Un abrazo grande. A ustedes. Buen Buena día. jornada. Gracias, gracias. El doctor Luis Martínez.